The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC, esta vez en alianza con las colegas del CLACAI, Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Soy Milka Dinev, asesora regional del Foro LAC, y esta vez solamente les daré las instrucciones técnicas del webinar, porque nuestra moderadora será la maestra en salud pública, la señora Susana Chávez, secretaria ejecutiva del CLACAI y directora de PROMSEX del Perú. Todos los participantes están en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Los micrófonos están apagados. Dejaremos todas las preguntas para el final de las presentaciones, pero por favor, mientras se desarrollan las presentaciones, escriba sus preguntas en el recuadro que debe de encontrarse a la derecha de su pantalla, donde dice preguntas o questions si es que el cuadro sale en inglés. Puede ir formulando y escribiendo sus preguntas y al final nuestros panelistas las podrán resolver. El webinar está siendo grabado y tendremos disponible tanto el video como el audio de este seminario, que será cargado en nuestro sitio web y probablemente también en el sitio web de CLACAI, y lo podrán ver en un canal YouTube de la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva. En un par de días les enviaré el link o liga a dicha grabación. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat si es que tuvieran alguna dificultad. Lo ideal es que cierren todos los programas de internet que tengan y abiertos para que así tengan mejor ancho de banda. Repito, todos los micrófonos han sido silenciados. Asegúrense de tener un buen juego de audífonos. Cierren todos los programas de su computadora para que así no tengan problema con el ancho de banda. Sin más demora, paso la palabra a nuestra moderadora, Susana Chávez. Adelante, Susi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milka, por esta oportunidad de aunar esfuerzos entre la Coalición por Insumos de Salud Sexual y Reproductiva y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Vamos a presentar justamente este tema uniendo estas dos potencialidades que tenemos en estas dos redes. Por un lado, el trabajo que ustedes vienen haciendo en asegurar que las instituciones de salud tengan y en general las mujeres tengan acceso a insumos de calidad, y quienes estamos desde el lado de la sociedad civil articulando esfuerzos para que el acceso al aborto legal y seguro sea una realidad, dado que es uno de los principales problemas que afectan a la salud sexual y reproductiva y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en el tema de el acceso al aborto en menores de 15 años, y quisiera señalar que en realidad partimos de una visión mucho más amplia del problema del embarazo en niñas y adolescentes, que uno de los aspectos centrales es el aborto, pero definitivamente no es el único. Es decir, se demandan servicios que se tienen que concentrar para que justamente estas niñas puedan tener el acceso. En ese sentido, nosotros nos honramos ahora de tener a 3 especialistas en la discusión de esta temática. Quisiera empezar con una breve presentación de Mariana. Mariana Romero es fundadora del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, y lo quiero decir con mucho orgullo, pero ella tiene además definitivamente varias camisetas, como el CEDES, como que es la directora ejecutiva y que
y todos sabemos que el CDC es una institución sumamente valiosa para la región. Yo voy a dejar rápidamente para que ustedes puedan leer la presentación de Mariana, pero quisiera hablar de Mariana como una de las personas muy comprometidas tanto en su vida como su actividad profesional para el acceso de las mujeres a la justicia reproductiva. Ella es médica. Luego también tenemos a Guillermo Ortiz. Guillermo Ortiz es director médico del consorcio también. Nosotros honramos en tener a Guillermo. Él es integrante de IPAS, como ustedes podrán ver. Él es Senior Medical Advisors, pero ya ustedes lo podrán leer por ahí. En realidad, yo lo que quisiera resaltar de Guillermo, que una de las cosas que nos hizo conocer muchísimo fue de un caso dramático en que él tuvo que acompañar en El Salvador y que nos permitió conocer las inclemencias e implicancias de la criminalización absoluta del aborto. Guillermo es una persona sumamente comprometida también con el consorcio, con el fortalecimiento de proveedores, y nos honramos muchísimo en tenerte también en nuestras filas, querido Guillermo. Y para finalizar, yo quisiera presentar a Andrea Berra. Andrea es médica general, es psicóloga, está dentro de los grupos de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Argentina. Andrea también es una integrante del consorcio, y una de las cosas que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo es su apuesta por el sistema, digamos, del primer nivel de atención, y es una persona sumamente comprometida con el acceso al derecho al aborto, y es parte, además, un referente de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito. Ella es profesora también universitaria, así que tenemos aquí tres brillantes ponentes que estoy segura podrán enmarcarnos muy bien el tema. Gracias, Milka. Ok, entonces empezamos con Mariana. Sí, por favor, empezamos con Mariana. Listo. Entonces, Mariana, ya estás de presentadora y tienes que compartir tu pantalla. Acuérdate, share. Eso. Estamos viendo muy bien. Ahora ponlo en slides. Ahí, en slideshow. Todavía no sale. Ahí está. Listos. Estamos muy bien. Ahí estamos bien. Bueno, buenos días o buenas tardes, según desde el lugar donde nos estén escuchando. Agradezco muchísimo la invitación de Forolac para hacer este webinar. Creo que es muy oportuno poder hacerlo en este momento, no solo por la vigencia del tema en particular que nos convoca, que es el uso de medicamentos para aborto legal en las niñas, sino también porque es una situación en este momento muy particular con la pandemia, donde el acceso a servicios y a servicios de calidad se encuentra extremadamente limitado, y entonces debemos redoblar nuestros esfuerzos para que sea posible seguir los estándares, seguir teniendo puertas abiertas para que las niñas y las mujeres y las adolescentes lleguen a los servicios, entendiendo como el aborto en general, el aborto legal, como un servicio esencial para mujeres y para personas con capacidad de gestar. ¿Me pasas la próxima, por favor? Ah, no, la tengo yo. ¿Lo tienes tú, Milka? No, tú la controlas. Ah, Haces ok. o flecha para abajo, tú la controlas. Sí, ahí está.
Antes que nada quisiera reconocer que esta presentación se basa, por un lado, en un documento que escribimos hace unos años con CLACAI, con apoyo de la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva. El documento es mifepristona y misoprostol en 6 países de América Latina, procesos de registro y disponibilidad, y también insumos que proveen de un taller organizado por CLACAI, garantizando el acceso al aborto legal y seguro en niñas menores de 15 años, lineamientos de atención del aborto legal y seguro y estimados de costo de reparación. Estos 2 insumos han sido vitales, claves, para la presentación que voy a compartir hoy con ustedes. Y distintos colegas han participado en la elaboración. Estoy tratando de pasar. Usa tus flechitas. Sí, pero hay algo que no sé qué es. O tu mouse. Ahí está. Acerca del estudio, nosotros realizamos, como dice el título, el estudio en 6 países de América Latina, que no fueron seleccionados al azar, sino que fueron seleccionados deliberadamente porque o habían sido exitosos en poder enviar procesos de registro a las agencias regulatorias y haber conseguido que esos medicamentos fueran aprobados. En otros casos, porque entendíamos que había procesos en los cuales esos países estaban involucrados, pero no resultaron exitosos, y también países en los que este proceso no había sido iniciado. También usamos una serie de estudios y documentos previos que CLACAI había publicado previamente. Tienen que callarse la boca. ¿Cuál es el propósito de mi presentación? Nosotros necesitamos, antes que nada, y ese fue el propósito que guió nuestro documento, es ofrecer información organizada que diera cuenta del registro y de la disponibilidad de misoprostol y mifepristona en 6 países de la región, cómo se cumplían estos procesos de registro que aplicaban las distintas instituciones nacionales que regulaban los medicamentos y cuáles fueron las condiciones, tanto obstáculos como facilitadoras, que identificamos en esos procesos de registro. Para la elaboración de ese estudio, nosotros usamos un marco que nos pareció extremadamente útil en ese contexto, y que proviene de una cita de un documento que Agustina Ramón Michel, junto con otras colaboradoras, había escrito en el año 2012, también en el contexto de CLACAI, donde se indicaba que el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico es un derecho humano que está garantizado por el artículo 7 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que reconoce a las mujeres el derecho a tener acceso a la tecnología disponible, y que los estudios independientes que hayan demostrado que poseen un perfil aceptable de riesgos o de beneficios en la aplicación y su uso, más aún cuando la negación de esa tecnología suponga efectos dañinos sobre la salud y el bienestar personal. Y nos pareció que este marco era clave para tratar de identificar por qué el registro de mifepristona y de misoprostol en los países, para que las mujeres y personas con capacidad de gestar pudieran acceder a la tecnología de calidad, a la tecnología que era un estándar de oro en ese momento, era relevante. Como les dije, elegimos estos países, algunos, según la investigación que hicimos, habían tenido procesos fallidos, otros habían tenido procesos exitosos, y algunos de los países no habían realizado ningún proceso de registro de medicamentos con fines abortivos. Quisiera pasar
a las conclusiones que nosotros sacamos de ese estudio y que creo nos sirven para orientar esta conversación y en particular para orientar lo que creemos es necesario enfocar de una manera particular cuando hablamos de los embarazos y del acceso al aborto legal en niñas menores de 15 años. Una de las primeras conclusiones es que la existencia en los países de marcos normativos que regulan el derecho a causales de aborto legal era un ambiente o creaba una situación particularmente facilitadora. ¿Por qué? Porque tomando, por ejemplo, el caso de Uruguay, donde la ley amplió las causales incorporando el derecho de la mujer a decidir la interrupción voluntaria de un embarazo, hizo que se pasara de una situación de no disponibilidad de los medicamentos a una resolución inmediata del Ministerio de Salud que acompañó la inmediata implementación de la ley. De la misma manera, podríamos pensar que la existencia de normativas o de guías específicas para la atención de adolescentes con embarazos forzados y el consecuente acceso al aborto legal de estas adolescentes podría ser un ambiente facilitador, como dije, para tratar de empujar, de estimular el registro de estos medicamentos. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta que hoy son muy escasos los países que cuentan con guías específicas, como lo vimos en el taller de Clacay, es de esperar que las distintas iniciativas internacionales que consideran el embarazo forzado en niñas como un tema prioritario en sus agendas puedan colaborar en este registro o dar las evidencias necesarias para que los registros ocurran. Otra conclusión que sacamos fue que la existencia y adopción del marco que ofrece el Sistema Universal de Derechos Humanos como referencia para la emisión de guías y protocolos que indican las condiciones de acceso al aborto legal, creaba una situación de legitimación para determinadas definiciones institucionales. Esto nos permitía colocar el registro de los medicamentos dentro de, por ejemplo, el derecho al goce de los beneficios del progreso científico. De la misma manera, este marco de derechos humanos reconoce el abuso sexual en niñas y adolescentes como un delito y reconoce los impactos de la violencia y el embarazo forzado sobre la integridad de las niñas, los proyectos de vida y interpela, insta a la obligación que los estados tienen para proteger el bienestar de las niñas. Entonces, nuevamente, esta podría ser una situación facilitadora para la incorporación del registro de los medicamentos. Sin duda, la existencia de guías y recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud que incluyen de manera propositiva el uso de los medicamentos para la realización de los abortos y hablan de su seguridad, efectividad y de los roles que pueden cumplir los distintos trabajadores de la salud, facilita también la posibilidad de incluir no solo estos medicamentos, más allá de que estén o no aprobados en ese país, sino también establecer recomendaciones para que el registro se haga. También debemos reconocer que existe una enorme distancia entre los argumentos de salud pública que están vigentes en los países, las metas que, por ejemplo, proponen los Objetivos de Desarrollo Sustentable y el efectivo alcance de ellas. Y esta es una brecha que vimos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero volvemos a verlas ahora. Por ello, las guías de atención al aborto legal y al posaborto justifican la necesidad de aplicar causales de aborto legal, la incorporación de medicamentos, las estrategias de reducción de riesgos y daños, entre otras estrategias, porque
todas estas intervenciones irían de la mano a disminuir la morbimortalidad asociada por el aborto inseguro. La evidencia inclusive brindada hace algunos años por Ganatra y colaboradores respecto de la evidencia del descenso de la morbilidad, en parte gracias a la difusión del misoprostol, es otro de los argumentos que nos podría ayudar para reducir esta enorme distancia, esta brecha que vemos entre los argumentos de salud pública que son invocados y la distancia que tenemos respecto del alcance de las metas. Esto es algo que quiero enfatizar, esta conclusión, y en particular quizás por la visión que tengo de lo que ha ocurrido con las guías y los protocolos en Argentina. Ustedes sabrán y habrán visto en sus propios países que muchas veces las guías y protocolos de atención para el aborto legal incluyen los medicamentos aun cuando estos no estén registrados en el país. Significa la posibilidad de ir creando una situación de familiarización, de intercambio de información, hasta yo diría de acostumbramiento de los equipos de salud a que esa es la tecnología deseable, aunque hoy no esté disponible. Y también crea una situación de presión, yo diría de buena presión, hacia los ministerios de salud para que justamente esos estándares de oro estén disponibles para el conjunto de la población, máxime porque están incluidos en los protocolos. En este sentido, la incidencia hecha por distintas organizaciones para que esos protocolos estén basados en evidencias, contengan estándares de derechos humanos y las recomendaciones de OMS, ha sido clave también. Yendo ya a las últimas dos conclusiones, ustedes no se les escapará que la existencia de organizaciones y asociaciones profesionales de la salud que se involucran muchas veces en el proceso de solicitud y emitiendo recomendaciones favorables a las agencias de registro, ha sido también una fuente de incidencia importante para que ese registro se mueva apropiadamente. Y sin duda, la articulación, la existencia, el accionar de grupos y de organizaciones feministas que han hecho un trabajo y hacen un trabajo inmenso en ampliar la difusión sobre los usos seguros de los medicamentos para el aborto y sobre las causales de aborto legal, también crea un círculo virtuoso entre el sistema de salud y la comunidad. Esta rueda que queremos ver funcionar más fluidamente entre oferta y demanda. Finalmente, en el estudio identificamos que la existencia previa de registros aprobados para el misoprostol de 200 microgramos para otros fines que no fueran el aborto, había familiarizado a los equipos de salud en su uso. Si ustedes miran muchos de los prospectos o insertos, de hecho no dicen que son para el aborto legal. Pero en particular, por ejemplo, habilitó en Colombia en su momento, en el momento del estudio, Colombia todavía no lo tenía aprobado para el aborto legal, pero en ese momento había habilitado que la autoridad regulatoria, sin tener que pasar por un registro nuevo, tuviera suficiente evidencia para incluirlo con esa indicación. Entonces, también estas pueden ser algunas como de las habilitaciones o de los caminos más cortos que podemos tomar para cambiar la situación de registro. Y para cerrar, quisiera compartir con ustedes algunos de los factores o de las situaciones que nosotros identificamos en el estudio y que nos permitieron, por lo menos, pensar, reflexionar sobre cuáles factores de éxito o de fracaso para algunos de estos registros. Sin duda, la voluntad política y la coyuntura son factores habilitantes, pero no podemos depender únicamente de eso para que el registro de los medicamentos ocurre. Y lo mismo
e incluyo, digo, en esa misma consideración, la última de las situaciones identificadas como fue el cambio normativo o el apoyo de grupos de actores, porque a veces eso ocurre, el cambio normativo está, como sería esperable que ocurra en la Argentina pronto, pero no necesariamente esa situación se da en los tiempos que necesitamos. Como factor negativo, definitivamente ciertos intereses especulativos de las compañías farmacéuticas acerca del volumen, de la competencia, de la presencia de otras presentaciones o de otras marcas comerciales, hace o obstaculiza el registro y la provisión adecuada y a un costo asequible del medicamento. Lo mismo hacen las presiones de grupos antiderechos y los potenciales litigios. Sabemos que muchas veces, inmediatamente a la aprobación, aparece un grupo antiderecho litigando a la agencia reguladora de medicamentos por la aprobación de ese medicamento, y tenemos que estar alertas a que ello ocurra. También identificamos una enorme contradicción entre la información que contienen los prospectos o los insertos y las posibilidades de aborto seguro con esos mismos medicamentos. Nosotros identificamos, por ejemplo, uno de los prospectos que entre las contraindicaciones manifestaba el hecho de que la mujer o persona con capacidad de gestar tuviera menos de 18 años, que sabemos que no es una contradicción, y al contrario, la disponibilidad de los medicamentos nos permitiría brindar una atención de calidad a las mujeres que en general están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y también encontramos como una de las situaciones un desfasaje entre los que se expresaba en relación a los usos de la medicación en guías y protocolos, esto lo comenté, para asistir a las causales de aborto legal, y la provisión efectiva de la medicación en las instituciones. Sabemos que muchas veces... Mil disculpas, si más bien pudiéramos ir ajustando para... Estoy terminando, esta es mi última frase. Entonces, en este sentido, justamente tenemos un desbalance entre lo que los protocolos indican y lo que efectivamente los equipos de salud disponen en las instituciones para proveer abortos legales, máxime a las niñas con embarazos forzados. Y bueno, muchas gracias por la paciencia y disculpas que me extendí unos minutos más. Quedo para comentarios y preguntas, y agradecerles mucho su atención. Muchísimas gracias, Mariana. Seguimos ahora con la presentación de Guillermo. Guillermo, no, ya. Muchas gracias, sí, ¿me escuchan? Perfecto. Mariana, ¿puedes apagar tu micro? Bien, muchísimas gracias de antemano por la invitación, y lo que corresponde al contenido de lo que les voy a compartir, me voy a orientar un poco más a la parte eminentemente clínica. Sin embargo, es difícil separar a esta edad la parte clínica de la social y la psicológica, ¿no? Nada más a manera de recordatorio, no voy a entrar en el detalle, ustedes ya saben la problemática del embarazo en adolescentes. Sin embargo, es importante hacer mención que, si bien es cierto, la mortalidad en las adolescentes está aumentada al doble con respecto a las mayores de 20 años, pero si nos enmarcamos en las menores de 14 o de 14 o menos, la mortalidad incluso es 5 veces más. Las causas de muerte pues más frecuentes son trastornos hipertensivos del embarazo, infecciones después del parto, y eso pues es muy parecido a la que se presenta en general para todos los países. Y eso es importante también en el sentido de que no solamente nos enfocamos en la parte de la niña embarazada, sino del producto
o del recién nacido que tiene mayor riesgo de prematurez e incluso de afecciones neonatales graves que pueden llevar a la muerte. Como algunos datos que les puedo compartir dentro de la investigación que he hecho acerca de los abortos que se dan en menores de 15 años, en México, en las clínicas de interrupción legal del embarazo desde el 2007 hasta la fecha, representan un 0.7% del total de los abortos realizados. Es un número bajo, tomando en cuenta que a esta altura van más de 200,000 interrupciones en México. Luego, es difícil conseguir la estratificación de datos en menores de 15 años. Usualmente se hace de 10 a 19 años. No siempre se hace la diferenciación, pero sí, al menos les puedo compartir que en el embarazo de menores de 15 años, al menos en El Salvador, de donde soy originario, se dan aproximadamente 1,500 embarazos infantiles por año. Esto pues representa un número bastante considerable tomando en cuenta la población. También les puedo compartir que como IPAS realizamos un estudio en Nicaragua acerca de embarazo impuesto en niños menores de 15 años. Fue una población pequeña, 15 casos, pero sí es importante que no solamente hubieron complicaciones como las que aquí remarco, pueden haber complicaciones biológicas, sino que también en el sentido de que presentan, de estas 15 niñas estudiadas, 9 presentaban una marcada frecuencia de ansiedad y depresión. Y de 14 de estas 15 niñas estaban prácticamente cuidando a sus recién nacidos, lo cual, como ya mencioné, puede representar un aumento en la mortalidad y morbilidad de estos recién nacidos. El enfoque de niñas embarazadas, o sea, menores de 15 años, es importante cuando ya lo vemos en las etapas del desarrollo de la adolescencia y vemos, por ejemplo, en las clasificaciones que hay, pueden haber diversas, pero en general, menor de 15 años lo que predomina es el cambio de tipo biológico y comienza a darse algunos cambios de tipo psicológico. En ese sentido, es importante notar que dentro de estos cambios biológicos, los voy a mencionar un poco brevemente porque son muchos, pero es interesante cuando una niña a esta edad pues se embaraza porque, por ejemplo, el aparecimiento de los botones mamarios aparece ahí por los 8 o 12 años, pero puede finalizar hasta los 18 años. Esto quiere decir que el desarrollo de las mamas termina hasta los 18 años en una niña. El vello púbico comienza a aparecer entre los 11 y 14 años. El aumento de la estatura, el crecimiento rápido se da en promedio, inicia a los 10 años y su máxima exposición a los 15 años. Pero no necesariamente esta estatura alta significa que va en concordancia con el aumento de la estructura ósea pélvica. Y esto es interesante cuando vemos niñas pues que tienen una estatura pues regularmente promedio, pero los huesos pélvicos no terminan de crecer pues hasta los 18 años. Y esto es interesante en el sentido de que podemos ver a una niña que ha crecido grande de estatura, pero todavía sus genitales internos y especialmente su pelvis no ha terminado de desarrollarse. Interesante también que la estructura ósea de estas niñas, como ya mencionaba, termina de osificarse hasta los 18 años. O sea, existen una serie de cambios, no solamente endocrinos, metabólicos, sino en la estructura física de las niñas que a 15 años no ha terminado aún de desarrollarse. Ahora, si vemos todos estos cambios que se están dando a esta edad de las niñas y lo sumamos con un embarazo, probablemente nos sea difícil identificar cuándo esta niña se va a embarazar, aún para los clínicos, porque si vemos los cambios que representan o se presentan en el embarazo, pueden estar asociados también a los cambios que se están dando en la adolescencia.
Por ejemplo, hay fatiga en el embarazo, hay cansancio, aumento de la sensibilidad y tamaño de los senos, distensión abdominal, náusea, vómitos, mareos, cefalea, desmayos. Esto es importante porque no siempre va a ser posible identificar o poder diferenciar los cambios que se están presentando, especialmente cuando en ese momento pues la niña no ha logrado tampoco saber qué es lo que está sucediendo. Hay otros cambios que pudieran a lo mejor orientarnos un poco más, como el cambio del patrón alimenticio, del patrón de sueño, el rendimiento escolar y a lo mejor aquellas relaciones que se están dando con la familia y el entorno social. Y digo que pudiera de alguna manera orientarnos porque también pueden ser cambios que se dan de alguna manera con frecuencia en las adolescentes. Cuando se está examinando a una menor de 15 años con un embarazo, debo de reconocer que la mayoría de nuestras escuelas de medicina no nos instruyen de la forma adecuada de cómo atender la ginecología pediátrica. Y esto, hablando desde el punto de vista eminentemente biológico, ya no se diga desde la parte emocional, psicológica, derechos, etcétera, mucho menos. Es importante que cuando vamos a examinar a una niña, pues invitar a la niña que ella misma sugiera cómo se siente más cómoda cuando se realice el examen, permitir que quien ella decida la acompañe. Esto es un poco complejo también porque creo que muchos de ustedes habrán tenido la experiencia de que creemos que siempre la mejor compañía será el padre o la madre y a lo mejor no porque son producto de abuso y ellos mismos son los agresores. Entonces, es difícil y creo que todos podríamos, y en particular tendría muchas experiencias que contar al respecto, pero sí es importante que ella se haga acompañar de alguien con quien ella se sienta confianza. Habrá que explicarle en qué consiste el examen, detenidamente, mucho más detenido de lo que normalmente se hace. Hay que mantenerla cubierta, no exponerla, no que no se visualicen sus genitales. Hay que explicarle que respire profundo, que relaje sus músculos pélvicos. No es tan fácil. Y en cuanto a si hay necesidad de hacer una evaluación ginecológica con un espéculo o un espejo, que no siempre es lo más indicado, pero en algunos casos es necesario hacerlo, pues hay que calentar el espéculo. El espejo muchas veces son metálicos y están fríos, se calienta con la mano. Hay que, si ella pues lo quiere tocar, lo puede tocar. Si ya tiene alguna edad, pues también podría incluirse que ella misma ayudara a introducirse el espéculo o el espejo. Hay que utilizar el más pequeño, el calibre más pequeño posible, utilizar la cantidad de lubricante que sea necesario. Y incluso la posición, no se recomienda que se utilice la posición ginecológica o de litotomía, que es la que normalmente utilizamos, sino la posición que llamamos de rana, que es prácticamente en decúbito dorsal, o sea, recostada sobre su dorso, pero sin necesidad de subir los pies en los estribos o en los reposapiés. Todo esto debería de contribuir a que ella se sienta más cómoda cuando es necesario hacer un examen. Y continuando con el examen físico, que es una parte muy, muy delicada, y mencionaba que en algunos casos es importante hacerse acompañar. Algunos países tienen el concepto de la autonomía progresiva, en donde pues ellas van a decidir quién y cómo acompañarse y determinan una edad específica para poder solicitarlo. El examen físico, cuando llegamos a la parte genital, como mencionaba, en la medida de lo posible se tiene que evitar los exámenes vaginales, pero en algunos casos es necesario. Pero entre más se acerca a los 10 años, creo que la ecografía es mucho más importante y es de los casos en donde a lo mejor el examen genital debería de hacerse de la manera más superficial y solamente si es necesario. Tratar de palpar el útero en el hipogastrio, y con ecografía seguramente cuando está menor de 12 semanas es difícil a veces captar la imagen uterina con el contenido uterino, pero si se le pide que llene la vejiga, seguramente podamos tener una visualización mejor.
Y ya entrando en el detalle de cómo son los resultados de los, o cómo se maneja de la manera clínicamente más apropiada los casos de niñas menores de 15 años, también he de decirles que la estratificación no es muy frecuente que se haga, usualmente de 10 a 18 años. Este es un estudio realizado por IPAS, por la compañera Dalia Brami en el 2013, publicado en el International Journal de Ginecología y Obstetricia el 2013. Es un estudio bastante importante. Hay más de 346,000 mujeres, se compararon adolescentes con mujeres de mayor de 20 años y en ese sentido se buscó pues la interrupción del embarazo de forma ya sea por causal o voluntaria. En ese sentido también se logró probar lo que todos pues sabemos, que las adolescentes llegan a una etapa gestacional más avanzada a interrumpir el embarazo, y ese puede ser un factor importante para las complicaciones que eventualmente pueden presentarse. La anticoncepción posaborto, en esta revisión no se vio que existía una diferencia entre los grupos etarios comparados, y tampoco hubo lo que algunos podrían decir que alguna secuela, ¿no? O aspecto emocional psicológico después del aborto. No se asoció con una depresión. Sí mencionan los autores que al inicio, en los primeros días, sí hubo un poquito de incomodidad de las adolescentes, pero después del mes esto se había solventado. Cuando ya se comparan las dosis de medicamentos que se utilizaron y también se evaluó el AMEU, la tasa de eficacia y seguridad fue la misma, y especialmente cuando se utilizaron abortos con medicamento, tanto mifepristona, misoprostol y misoprostol solo. Por lo tanto, al menos en esta revisión que se realizó en el 2013 con un número considerable, pues se recomienda como un método seguro y efectivo para la terminación del embarazo en las edades menores de edad. Déjeme ver. Ahí está. También es importante remarcar este estudio de Raymond y Grimes, que creo que muchos de ustedes lo podrán conocer. Es un estudio interesante publicado en el 2012 sobre la seguridad de los abortos inducidos. Es más seguro incluso que un parto. El riesgo de muerte asociado a un parto es 14 veces mayor que la del aborto. Y también la morbilidad asociada del parto es mayor a la del aborto. No quiero que nos diluyamos un poco del objetivo de la práctica, pero sí para que veamos que un aborto legal inducido representa mucho menos riesgo que un parto. Y este estudio, que pues fue un estudio grande de prácticamente 10 años, también incluyó niñas de menores de 15 años, más de casi 6,000 nacimientos vivos y casi 5,000 también, más de 5,000 nacimientos vivos y casi 5,000 abortos. Y vean, pues obviamente que no hubo tampoco una aumento considerable en complicaciones con respecto al resto de las adolescentes. Por lo tanto, podríamos decir que es de alguna manera muy confiable y muy seguro utilizarlo. También, cuando revisamos nuestra guía de atención clínica de IPAS, ahí tenemos un apartado de abortos para adolescentes de 13 semanas o más, de menos de 13 semanas, y dentro de la revisión bibliográfica que se hizo, aplicando todos los estudios, pues es seguro la utilización de medicamentos y con un grado de recomendación fuerte y con una calidad de evidencia moderada. Acá pues esta revisión incluye estudios de Estados Unidos con 54,000 abortos, en Finlandia también con 24,000 adolescentes. O sea, hay una serie de estudios que le dan una grado de recomendación fuerte a esta recomendación. No voy a entrar en el detalle porque les he de comentar que las dosis para las adolescentes no son diferentes a las dosis de las adultas.
En ese sentido, no existe una dosis por kilo de peso de mifepristona, ni tampoco existe una dosis de kilo de peso por misoprostol. Por lo tanto, las dosis de mifepristona y misoprostol serán la misma, ya sea la niña tenga 10, 15, 20, 25 años. Esto es importante remarcarlo porque sí, en algunos lugares, pues existe la pregunta, ¿no? Si hay que ajustar las dosis porque es una niña de 12, 13 años. Y me voy a detener un poquito más en el aborto de 13 a 24 semanas, porque como ya vimos en las estadísticas, se presenta un poco más frecuente en las adolescentes. Las dosis serán también las mismas, no me voy a detener en estas dosis, sin embargo, la única recomendación que se hace es que se evite la vía vaginal, especialmente en las niñas más pequeñas, que es el caso que estamos ahora hablando, por obviamente no revictimizarla con los exámenes vaginales. Es muy seguro y exitoso, 90% van a haber expulsado en las primeras 24 horas. Se puede continuar incluso más dosis si no ha expulsado las 24 horas, pero hay que hacer reevaluación de los casos, ver si el misoprostol es de buena calidad, si está bien almacenado, etcétera, etcétera. Hay un dato bien importante que eso sí en nuestras guías aparece, que las mujeres jóvenes tienden a tener un poquito más de dolor, o sea, tienen menos tolerancia al dolor y eso hace que necesiten mayor atención del manejo del dolor, tanto manejo conductual, o sea, manejo no medicamentoso, pero sí un manejo medicamentoso también especial. Y aquí sí me voy a detener porque en este caso creo que la gran diferencia que debemos de hacer con este grupo de edad de niñas es que las dosis de los medicamentos deben de ser calculadas por kilo de peso. En ese sentido, no podemos esperar que a una niña de 10, 12 años que anda pesando más o menos 35, 40 kilos, le demos una dosis estándar de una mujer que puede pesar 60, 65 kilos. A lo mejor con los analgésicos no esteroideos no tuviéramos tanto problema, aparte que podríamos causarle algún problema de gastritis o alguna afección transitoria de tipo renal, pero sí es importante recordar que podemos hacer los cálculos y en ese sentido hacerlo por kilo de peso y en dosis pediátricas, o sea, recordar no darle la tableta grande, sino que hay jarabes de ibuprofeno, hay jarabes de pues todos los analgésicos. Y en donde sí es importante hacer un poco más de énfasis en los narcóticos. Una niña de 12 años que está teniendo un aborto con medicamentoso y está en el segundo trimestre, posiblemente tenga algo muy similar a una labor de parto. Por lo tanto, es importante tener narcóticos que sean potentes, que puedan mantenerla a ella de alguna manera aliviada en el dolor. Y así tenemos acá todo lo que utilizamos con mayor frecuencia. Ustedes pues a lo mejor utilizarán más el fentanilo, tramadol, algunos la nalbufina, etcétera, dependiendo de la disponibilidad, pero es importante siempre dosificarla por kilo de peso. No utilizar dosis estándares porque sabemos que dosis altas pueden inducir una depresión respiratoria y es importante también tener siempre la naloxona a mano para contrarrestar si eso sucede. También podemos utilizar ansiolíticos y acá es importante tampoco darle las dosis estándares, a lo mejor 10 miligramos de diazepam sea mucho para una niña de 12 años, pero sí podemos calcularla en jarabe por kilo de peso, al igual que el midazolam, que son ansiolíticos y seguramente serán necesarios en los casos de niñas que están teniendo un aborto del segundo trimestre. En la medida de lo posible, el manejo del dolor debe ser con una anestesia epidural continua. En ese sentido, la recomendación sería, si hay disponibilidad, una anestesia epidural para que prácticamente se elimine todo el dolor, mantener a la niña sedada y básicamente ella no se estará dando cuenta del proceso que está teniendo con medicamentos. Ahí están las dosis, recordar por kilo de peso, no son dosis estándares.
y también un poco de la contracepción, que acá pues sería quizás objeto de otra plática, es el tema de la contracepción en adolescentes, y ya no se diga en niñas. Es un tema que nos abarcaría más tiempo, pero siempre es importante respetar, de acuerdo a la consejería, implementación inmediata, decisión particular de cada caso, etcétera. No voy a entrar más en detalle, yo quiero dejar mucho el espacio a la audiencia. Solamente voy a hacer una referencia actualmente a la telemedicina y una apreciación de acuerdo a lo que he revisado. Hay muchas, en esta edad es difícil que las niñas puedan acceder a la telemedicina, y si lo hacen, pues el aborto con medicamentos en casa para una niña de 12 años puede ser difícil, porque tendría que ocultarse, va a estar con dolor, estarán los padres que a veces pues tienen algún tipo de responsabilidad en estos casos. Muchísimas gracias. Si me tomé un poquito más de tiempo, disculpen, y los dejo pues con la licenciada Andrea Berra. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, que pase. Bueno, muchas gracias por la invitación a Tlacay para poder compartir la experiencia del trabajo en las consejerías. Así que bueno, comenzamos con la presentación. La siguiente, Silvina. La idea es contextualizar la presentación en el contexto actual de la pandemia, porque recordemos que todos los equipos de salud de todas las disciplinas en este momento estamos abocados a la atención de la emergencia sanitaria por la situación del COVID-19, pero la verdad que estos espacios que estamos generando de capacitación constante sobre la problemática del aborto son sumamente importantes, porque el aborto es considerado una prestación esencial de salud, aún dentro de este contexto, y los servicios de salud debemos seguir organizados para minimizar las demoras en la atención de las mujeres, las niñas y adolescentes en el circuito de atención del aborto. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, tanto el Centro de Derechos Reproductivos como la anterior Silvina que mostraba el Colegio de Obstetricia y de Ginecología plantean que hay gobiernos y hay dificultades por grupos fundamentalistas para que mujeres, niñas y adolescentes accedan actualmente a los servicios de salud en el contexto actual de emergencia sanitaria. Entonces es importante recordar nuevamente la necesidad de que los servicios de salud sexuales y reproductivos debemos seguir activos. Es un servicio prioritario en la atención tanto obstétrica, prenatal, postnatal, en el acceso a información, en el acceso a anticoncepción, en el acceso a atención de aborto y posaborto, y más aún en los casos de violación. La siguiente. Voy a compartir 5 medidas que se vienen tomando en Argentina, en el país en el cual vivo, en relación a la difusión de medidas del Ministerio de Salud a nivel nacional, de considerar al acceso a la interrupción legal del embarazo como una obligatoriedad, como una función esencial en el contexto de pandemia. La siguiente. La siguiente. Bien, ¿cuáles son esas medidas que venimos tomando? La consulta de ILE debe ser considerada como una urgencia, ¿sí? Y se recomienda resolver el acceso al procedimiento ya en la primera consulta. La siguiente, por favor. Debemos evaluar la posibilidad de que tanto las niñas, adolescentes como las mujeres puedan realizar el tratamiento de manera ambulatoria con misoprostol. En Argentina el acceso es a misoprostol. Sabemos que hay otros países de la región que pueden acceder también a la mifepristona. En las gestas de hasta 12 semanas, ambulatorio el acceso. Y consideramos que este tratamiento con medicación genera menos interacción y hay evidencia que no existe contraindicación en el caso sospechoso o confirmado de COVID-19.
La siguiente. La siguiente, por favor. Bien. Con respecto a las interrupciones legales del embarazo, pero ya en lo que tiene que ver con el segundo nivel de atención, en el segundo, por la edad gestacional que tiene que ver con el segundo trimestre, en esos casos, por protocolo, se evalúa la internación de las niñas, de las adolescentes o de las mujeres. Se recomienda, obvio, minimizar los tiempos de espera en la atención y en el momento también de la internación para evitar los contactos dentro de la institución. La siguiente, por favor. Algo que vamos a retomar ahora pensando en la estrategia de consejería es la referencia de confianza. La confianza se da en el vínculo que se puede armar, ya sea virtualmente en una atención virtual o en una atención cara a cara, en una entrevista presencial. Y ese vínculo de confianza sigue con el seguimiento y el monitoreo de la niña o la mujer a través de un contacto que uno pueda dar. En Argentina estamos usando el contacto telefónico por medio de WhatsApp. Y también para hacer un seguimiento de consultas posteriores que puedan existir por la aparición de síntomas del COVID-19. La siguiente, por favor. Y el punto crucial de la anticoncepción, como nos recordaba también el doctor Ortiz, tomar el punto de la anticoncepción como parte de la consejería también en el contexto de pandemia de COVID-19. Recordamos que es importante que pueda acceder a diferentes métodos de acuerdo a la decisión de cada mujer o de cada niña y de cada adolescente, implante subdérmico o inyectable, o el caso de anticoncepción de pastillas, que se puede entregar al mismo tiempo que el misoprostol. En Argentina estamos también en criterio de entregar 3 cajas de pastillas juntas para evitar la circulación de las mujeres por 3 meses con anticoncepción. Siguiente. Esos son los contactos tanto de Socorristas Central como de la Red de Salud por el Derecho a Decidir, de la que formo parte, para poder evacuar dudas o consultas, ya sea de mujeres adolescentes o de los propios compañeros profesionales de salud. La siguiente. En este contexto, la situación generada por la pandemia impacta a todas las personas, pero no lo hace a todas de manera igual. En esto estamos pensando la situación particular de las niñas y las adolescentes. La siguiente, por favor. En el mundo quedan embarazadas aproximadamente 2 millones de niñas, los datos actuales que tenemos, y recordemos que nuestra región de América Latina y el Caribe es la única región donde la tendencia de niñas embarazadas aumenta, y la mayoría de estos embarazos son resultados de situaciones de violencia sexual, de abuso sexual dentro del grupo familiar o de algún conocido, como suele ocurrir. Con esta filmina recordamos algunos casos que fueron resonando en toda la región. La siguiente. Y nos abocamos ahora de lleno a qué es la Consejería Integral de Salud Sexual y Salud Reproductiva. La siguiente, por favor. Los objetivos de la consejería, recordemos que es una estrategia que permite el acceso al derecho al aborto legal y al aborto seguro, y es la estrategia de tecnología social participativa hoy en día primordial para que las niñas, las adolescentes y las mujeres puedan tener información sobre el derecho al aborto. Los objetivos es fortalecer la autonomía de niñas y adolescentes para que tomen decisiones sobre su salud sexual y reproductiva de manera autónoma e informada, brindar asesoramiento específico sobre interrupción legal del embarazo o aborto legal, según como se pueda llamar en cada contexto, aborto seguro, según el contexto normativo de cada región, y construir un espacio de confianza para que la adolescente, la niña pueda evacuar todas las dudas, todas las preguntas, sienta que tiene un apoyo, una confianza, un apoyo psicológico y un seguimiento emocional necesario de manera particular para cada uno. ¿Qué son las consejerías? Es un modelo de atención en salud
en salud. Es un modo de hacer de los profesionales de salud que se enmarcan en normativas de acuerdo a cada contexto y se basa precisamente en el reconocimiento de la persona como un sujeto capaz de tomar decisiones en un espacio de un encuentro entre el equipo de salud y las personas usuarias. La otra, por favor, la siguiente. Algunas características esenciales tienen que ver con considerar los principios de autonomía personal, equidad, diversidad e integralidad de la salud, brindar información actualizada, oportuna y validada científicamente. Esto es importantísimo, ¿sí? Que la información sea actualizada y con evidencia científica. Y es un espacio para facilitar y promover una toma de decisión consciente por cada consultante. La siguiente, por favor. Dos conceptos que marcan la atención de niñas y adolescentes es el concepto de interés superior de cada niña y cada adolescente, como lo plantea la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El interés superior marca la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y sus garantías. Esto no debemos olvidarnos que esta consulta en salud sexual, digamos, debe partir de este interés superior de la niña. Y el concepto de autonomía progresiva es el desarrollo en el tiempo de la capacidad de discernimiento para la toma de decisión que tiene cada adolescente, cada niño, y supone el derecho a ser oída y a participar activamente. El acceso a la ILE debe partir de esta capacidad de toma de decisión que se evalúa en el contexto de la entrevista. La siguiente, por favor. Los contenidos de las consejerías, el contenido de anticoncepción, como siempre, el contenido del derecho al acceso a la interrupción del embarazo en el caso de un embarazo no deseado. Recordemos que la mayoría de las situaciones en niños y adolescentes es por situaciones de violencia sexual. La prevención de infecciones de transmisión sexual debe ser también parte de las consejerías. El acceso obvio a derechos sexuales y reproductivos, sexualidad y placer, reflexiones en torno al tema de género, conocimientos sobre el cuerpo y todos los recursos de cuidado en relación al ejercicio de una sexualidad libre y plena por cada adolescente, mujer y niña. La siguiente. Estos son algunos de los folletos como recordatorios, como muestras del material de apoyo en una entrevista, en una consejería. Es importante los materiales gráficos o los materiales que ella pueda tocar o visualizar. La siguiente. La siguiente, por favor. Diferenciar un poco el modelo de atención tradicional del modelo de consejería viene bien, lo voy a hacer muy breve. Diferenciar un abordaje centrado solamente en lo que es la enfermedad a un abordaje centrado al enfoque de derechos y a una concepción de un sujeto centrado en lo biológico y en un componente, digamos, reducido a la salud física, a una concepción de sujeto centrado en todo lo que tiene que ver con el componente integral, psicológico, biológico, social, una concepción de salud integral. Las dimensiones de la atención no están solamente abocadas a lo que tiene que ver con la objetividad del proceso clínico, sino que se incluye toda la dimensión subjetiva, los deseos, temores, inquietudes, los saberes de esta consultante. La siguiente, por favor. La posición del profesional no es el que tiene toda la experticia y todo el saber, sino que este profesional aparece como un profesional que acompaña, que asesora, que guía, que contiene, que establece la estrategia del diálogo para que la adolescente pueda tomar una decisión subjetiva de acuerdo a sus intereses, a sus deseos y necesidades. El rol de la usuaria es un rol que no tiene que ver con un rol pasivo o de obediencia, sino que nosotras lo que propiciamos en una consejería es que ese rol sea activo, que ella pueda preguntar, que aparezcan las dudas, que aparezcan un vínculo de confianza para que pueda tomar una decisión acorde a sus deseos. La concepción de la sexualidad no se reduce a la idea de normalidad, anormalidad o reproducción, sino que es una concepción de sexualidad amplia, donde abarca la lógica de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y se incluye, obvio, el acceso al aborto legal y seguro. La próxima.
Las estrategias de consejerías, finalmente dentro del concepto de la ILE, es abarcar prácticas de acceso tanto a aborto con medicamentos o aspiración manual endouterina, según lo que se pueda hacer en el contexto de cada región y según también lo que cada mujer o cada niña pueda decidir. La siguiente, por favor. Las estrategias de consejería es importante. En el contexto de la pandemia tenemos que buscar recursos virtuales, pero también es importante que haya un espacio de intimidad dentro de la institución de salud. Y la oportunidad de la asistencia, o sea, recordar que cualquier consulta en relación a salud sexual y reproductiva debemos considerarla como una consulta de urgencia, de emergencia, por la cual debemos tener siempre lista la batería de materiales y de recursos, como acá vemos, para brindar información sobre el derecho al aborto o a la anticoncepción. La siguiente, por favor. La siguiente. Seguimos. Bueno, lo que estamos mostrando ahí es un poco cuando la pandemia nos deje de vuelta salir de los centros de salud y armar reuniones en organizaciones barriales con mujeres o con niñas, volveremos a una estrategia no solamente individual o virtual, sino también comunitaria. Veo que estamos volviendo a la presentación. Me quedan solamente un par de filminas que tiene que ver con pensar también, acá está, con la posición de los profesionales, ¿no? Las consejerías pueden estar a cargo, pasala toda, por favor, Milka, que tiene todo el texto, ahí está, bien. Pueden estar a cargo de cualquier profesional de la salud, médicas, médicos, psicólogas, trabajadoras sociales. Hay también en las consejerías participan a veces sociólogas, antropólogas, comunicadoras, depende del equipo de salud conformado en cada unidad sanitaria o el sector de salud. Lo importante es poder entablar una buena relación comunicativa, desarrollar una actitud positiva que aliente a la persona que consulta a hacer preguntas, compartir información, asegurar la privacidad y confidencialidad, que la niña se sienta en una situación de confianza para que ella pueda realmente comunicar lo que le está pasando, sacarse todas las dudas en relación a su situación y más cuando hay una situación de violencia sexual, donde muchas veces toman conciencia de esa situación de abuso dentro de la entrevista o de la consejería. Enfocar la atención en la persona que consulta, responder a sus deseos, a sus demandas, conocer sus proyectos de vida, sus intereses, brindar la información adecuada, y la consejería debe estar adaptada a cada población con la que trabajamos. No es lo mismo una niña que una mujer y de un contexto de cada región, por eso es importante conocer la realidad de cada contexto social y político. La siguiente. Bueno, finalmente compartir un folleto en relación a la red. Ahí está el acceso, que es Red Salud Decidir. La red es una organización que se encuadra dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Somos profesionales de la salud de muchas disciplinas que en todo momento brindamos el acceso y garantizamos el acceso a lo que es al aborto legal y seguro de acuerdo a los estándares de calidad de cada región. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por esta presentación. Quiero agradecer a los tres presentadores, tanto a Mariana, Guillermo y Andrea, que nos han planteado un marco
digamos, bastante integral del tema de embarazo en niñas menores de 15 años, sobre todo enfocado en el tema de aborto, y sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo en este momento. Yo lo que les dejaría es, creo que hay preguntas, Milka. Tenemos muchas preguntas. Normalmente estos webinars son de 1 hora. Hemos excedido un poco porque teníamos los 3 presentadores, pero si todos tienen paciencia, nos quedamos 15 minutos más y vemos las preguntas. Hay 3 preguntas de Rafaela Esquiabón. Buenos días a todos. Pregunta muy técnica. En México se necesita un proceso de 2 pasos: el registro sanitario propiamente dicho y la inclusión del medicamento en la lista de medicamentos esenciales. El primer proceso permite la venta del medicamento en el país. El segundo permite que el sector público de salud lo adquiera para su uso en sus instituciones. Me gustaría saber cuál es la situación en la región de Latinoamérica. No sé si Mariana. Gracias, Rafaela. La pregunta es muy interesante. Cuando hicimos el estudio, no encontramos una situación similar en los países analizados a la que tú refieres en México. Sí hay países que tienen listas de medicamentos esenciales, pero no necesariamente eso es un requisito para que se pueda comprar en el sistema de salud. Sí es un requisito para que el país lo haga por una compra centralizada, pero si tú tienes un servicio que provee servicios de aborto legal, podrías comprarlo de todos modos, siempre y cuando esté registrado. Y la verdad es que no hay otros países como la Argentina, donde la lista de medicamentos esenciales está, sirve para, es en realidad una lista de medicamentos que están reconocidos para que la seguridad social y las entidades privadas también provean esos medicamentos con un descuento, pero no son vinculantes necesariamente. O sea, el medicamento debe estar registrado, pero no es que sí o sí debe estar incluido en la lista de medicamentos esenciales. La segunda anotación de Rafaela Esquiabón es que es la categoría con la cual se registra el medicamento. En particular, la mifepristona en México tiene registro sanitario, pero como medicamento controlado, es decir, con receta no repetible y controlada tipo narcótico. Esto limita mucho en la práctica su accesibilidad. Más que nada es un comentario. Tenemos acá la pregunta de Johnny Juárez, doctor Johnny Juárez del Perú. ¿La consejería es parte de un modelo de atención en el posaborto o en un aborto legal? Perdón, empieza más arriba. Perdón. Empieza ahí, Johnny Juárez. En la presentación de Guillermo no se ha mencionado la orientación consejería para los adolescentes que van a enfrentar un aborto. ¿Será que no lo consideran necesario? Creo que Andrea abordó muy bien esto. En Lima, Perú, entre PROMSEX y CESIS, estamos brindando consultas virtuales de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. La mayoría de las llamadas es porque se les ha terminado el anticonceptivo y los centros de salud no funcionan o no están ofreciendo métodos. Esto expone a las mujeres a un embarazo no deseado. La consejería es parte de un modelo de atención en el posaborto o en un aborto legal. No debería intervenirse a una mujer o tratar el aborto con medicamentos si antes no ha recibido una consejería. Esta consejería incluye los aspectos presentados y la planificación familiar. Un error actualmente es que la consejería ha sido abandonada, pero la atención requiere un equipo multidisciplinario. Creo que todos estamos de acuerdo con Johnny
y hemos abordado todo el tema de consejería con Andrea. Tengo una pregunta de María Rodríguez Mota. Gracias por las intervenciones. Tengo dos preguntas. De la presentación del doctor Ortiz quedó claro de los estudios y evidencias que el aborto médico para niñas menores de 15 años no estaría contraindicado, no presenta mayores riesgos y de hecho se recomienda. Pero no me quedó claro si las dosis deben ser modificadas en cuanto al peso o eso solo era para los ansiolíticos. Tampoco me quedó claro qué sería preferible en el aborto médico de niñas en relación con el manejo del dolor. ¿Cuál de todas las opciones proporcionadas? ¿Por qué no hacemos esa pregunta primero, Guillermo? Sí, gracias por la pregunta, interesante definitivamente. La dosis por kilo de peso solamente estarán para los ansiolíticos y los analgésicos. Para el misoprostol no hay dosis por kilo de peso, las dosis son las mismas, al igual que para la mifepristona. El abordaje del dolor no hay una guía estandarizada, el manejo del dolor es individualizado. Puede ser que una niña necesite utilizar una anestesia epidural, puede ser que otras no, puede ser que alguien necesite ansiolíticos, puede ser que otras no. Sin embargo, como la gran mayoría de estos casos de niñas menores de 15 años se presentan arriba de las 13 semanas y muchas incluso un poco ya llegando a las 20 o más, es importante considerar el manejo con una epidural continua, con un anestésico tipo bupivacaína, etcétera, por kilo de peso, para que exista durante todo el manejo de las contracciones, que va a tener algo un poco similar a una labor de parto, una analgesia continua, acompañada seguramente de algún ansiolítico que puede ser un midazolam por kilo de peso. Esa sería una opción si no hay opción de tener a un anestesiólogo pediátrico, que esa es la otra cosa que hay que incluir siempre en este equipo, tener algún experto en dosis pediátricas. Puede manejarse con analgésicos narcóticos por kilo de peso, tipo nalbufina, meperidina, nubaína, etcétera, por kilo de peso. Es importante el mensaje que di en cuanto a no utilizar dosis estándares. Muchas veces, y me incluyo yo, al ingresar, tener una niña ingresada en un, digámoslo así, un hospital para adultos, podemos correr el riesgo de estar utilizando dosis estándares para adultos y hay que recalcar que serían dosis por kilo de peso para analgésicos y ansiolíticos. Gracias, Guillermo. La próxima pregunta de María Rodríguez Mota es para Andrea. Quería saber si durante la pandemia ya han atendido casos de aborto médico para menores de 15 años. Bueno, sí, durante la pandemia en Argentina seguimos atendiendo de manera farmacológica los tratamientos tal cual como es la pregunta. Son tratamientos farmacológicos y si bien no ha sido la mayoría de las situaciones la de menores de 15 años en lo que va la cuarentena obligatoria y total acá en Argentina, que va a ser de un mes la cuarentena ya, ahora el 20 de abril, siguen ocurriendo situaciones de menores de 15. No es la gran proporción, pero sí, y seguimos atendiendo de acuerdo a los criterios que hemos establecido en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación. Venimos trabajando de manera coordinada con el Programa Nacional de Salud Reproductiva y depende de la región si hay diferencias con el acceso a la medicación. El acceso a la medicación en Argentina es desigual, diríamos. Hay regiones donde hay ciudades donde casi todas las adolescentes y mujeres tienen acceso a la medicación de manera gratuita por una política del departamento o de la región.
y en otras regiones el acceso a la medicación no es tan fácil, ¿sí? Hay provincias donde los gobiernos son más conservadores, con una postura más de antiderecho, y en estas regiones el acceso a la medicación es más difícil y el acceso de las niñas al derecho al aborto legal también es más difícil, aún en el contexto de la pandemia. Gracias, Andrea. Una pregunta de Rafael Esquiabón para Andrea y Mariana. Me gustaría saber si hay experiencia y documentación sistematizada sobre abortos seguros acompañados en menores de 15 años. Mariana, ¿quieres contestar vos en Sí, principio? bueno, hay, por un lado, Socorristas ha documentado en distintas situaciones el acompañamiento a mujeres, a niñas, adolescentes, a personas con capacidad de gestar, en las cuales, digamos, hay incluidas también niñas menores de 15 años. Y a raíz de algunos de los casos muy desafortunados ocurridos digamos, de los cuales nos enteramos por los medios de comunicación, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el Plan ENIA, que es un plan articulado por el Ministerio de Salud, el Ministerio, participa el Ministerio de Educación, de Justicia y también el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Tiene el seguimiento de situaciones en particular de niñas que han sido abusadas, que enfrentan un embarazo forzado y han podido acompañar, digamos, el proceso hasta la interrupción del embarazo si esa fue la decisión. Esos casos están documentados, no se publicitan con la decisión de preservar bueno, la privacidad y la confidencialidad que las niñas requieren, ¿no? Tenemos un Sí, comentario de Fátima Pumarol. En República Dominicana también está el misoprostol como medicamento esencial y su uso es controlado, ya que el aborto está totalmente restringido en mi país. Y Susana Grunbaum pregunta cómo y quién evalúa la autonomía progresiva. Andrea, creo que tú. sí, sí, sí. Bueno, esa es una pregunta donde depende mucho de la posición y de la formación del profesional que está a cargo de la entrevista o de la atención en ese momento de la niña adolescente. Por eso es muy importante estos espacios de capacitación y de formación desde perspectiva de derecho y de género, para que cada vez seamos más los profesionales de salud que tengamos herramientas para considerar la autonomía progresiva de cada niña y de cada adolescente de manera particular, en el acceso en este caso particular, ya sea a un aborto, a un procedimiento de aborto o a la anticoncepción. Es muy importante la actualización y capacitación constante del equipo de salud, y eso se construye en la entrevista con la niña y adolescente. Cada país tiene normativas diferentes, ¿no?, en relación a lo que tiene que ver con la mayoría de edad, por ejemplo, en el acceso a anticoncepción, o cómo se maneja el acceso al derecho al aborto, ¿no? Hay regiones donde todavía no tenemos la ley de IVE, algunos países no tenemos la ley de IVE, pero estamos en un proceso, como es Argentina, y otros países, digamos, siguen trabajando con el enfoque de reducción de riesgos y daños, porque el contexto todavía es mucho más clandestino o fuera de lo que tiene que ver con la normativa legal. Pero creo que acá lo crucial de vuelta es la formación del equipo de salud en perspectiva de derecho y en perspectiva de género, para construir ese concepto y esa autonomía progresiva en la entrevista con cada niña y cada adolescente.
Tenemos otra pregunta de Carlota López Kaufman. En el contexto de la pandemia y con un adolescente menor de 15 años, ¿no sería conveniente su internación por 24 horas para una mayor contención de la niña y su seguimiento? Pensemos que en general esos embarazos responden a una relación sexual forzada y estamos en un momento en que el aislamiento social es muy importante y donde la violencia social ha aumentado. Esta pregunta es muy interesante, muy interesante. Hay situaciones en las que sí, la internación es necesaria por lo que está comentando la compañera, la colega, donde hay un hogar con, digamos, violencia sexual o abuso, la niña viene de un hogar donde todavía no se ha separado al abusador. Por eso en estos casos es importante también la intervención de la justicia en la separación de aquel sujeto, digamos, responsable del abuso que existiera dentro del ámbito familiar. Pero también recordemos la particularidad y la singularidad de cada caso. Recordemos que a veces la internación también genera poder de grupos antiderechos. Esto es lo que ha ocurrido en alguna situación en algún caso de alguna niña en Argentina, como fue el caso de Lucía el año pasado. Lucía estuvo internada más de un mes, cuando ella ya había tomado la decisión de interrumpir el embarazo, ya lo había transmitido, estuvo registrado en cámara Gesell, tenía 11, 12 años, y la internación, cuando aparecen los grupos antiderechos, a veces generan que se prolongue en el tiempo. Y esa internación lleva a un acceso, digamos, al aborto a través de una cesárea y a través de el producto del embarazo con vida, ¿se entiende? Entonces, si bien en estos casos no, digamos, ha vivido pocos días, no es lo mismo transitar una interrupción de embarazo en un contexto donde es fuerte esta postura de antiderechos y la marca que puede dejar en esa niña, en esa adolescente, que en un contexto donde la perspectiva de derecho y de género prima. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Gracias, Andrea. Tenemos acá otro comentario de María Alejandra Martínez. La gran dificultad está en las áreas de obra social y sistema privado, que acuden al ámbito público y encima, en este momento de la pandemia, se presenta una gran dificultad para las adolescentes a acceder a los servicios. María Elisa Torres Carrasco dice, si la mayoría de casos de embarazo en menores de 15 años es por violación, ¿qué consideraciones especiales en consejería y en el aborto se deben tener? Bien, otra pregunta sumamente importante. Bueno, en este caso es importante el trabajo también con los equipos integrales, ¿no?, de las consejerías. Por eso cuando hablamos de los equipos de consejerías hablamos de interdisciplina, hablamos de la presencia del médico, de la psicóloga, de la trabajadora social como mínimo, sería lo más importante para abordar la situación de manera integral, ¿sí? Es importante, si es una situación de abuso, la intervención de la justicia para que esa niña, no, o sea, para, digamos, separarla del sujeto que ha generado la situación de abuso, ¿sí? Que la justicia intervenga para, para que ella no conviva más con el agresor, y que se active rápidamente todo el servicio de salud
para que pueda acceder al tratamiento más adecuado según sus características subjetivas y sus características del contexto familiar y social, que en la mayoría de los casos puede ser el tratamiento farmacológico de manera ambulatoria, con un seguimiento y una guía constante del equipo de salud, y en otros casos puede ser la internación y algún procedimiento como puede ser una aspiración, muchas veces con anestesia para que ella no pase una situación por ahí más traumática en lo que tiene que ver con la intervención y la internación. Pero esto se evalúa en el caso a caso, y lo más importante es la interdisciplina y la capacitación del equipo de las consejerías. Susana Grunbaum pregunta, ¿cuál debería ser la posición del equipo de salud en caso que la niña adolescente no posea capacidad de decisión y aún así desee continuar el embarazo? Bueno, tenemos que despejar primero algunos preconceptos o algunos prejuicios que a veces tenemos en los equipos de salud, y eso por eso yo vuelvo a remarcar la importancia de la formación, ¿no? De los profesionales de salud en lo que tiene que ver con derecho y género, porque a veces tenemos como algún preconcepto de que las niñas y las adolescentes no pueden tomar decisiones por su corta edad. Y la realidad es que el concepto de autonomía progresiva y el interés superior del niño, niña, adolescente, lo que nos muestra es que si uno brinda la información y los recursos, digamos, mínimos y necesarios sobre salud sexual y reproductiva, esa adolescente puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo de manera autónoma. Lo que hace el equipo de salud es acompañar esa decisión y acompañar a la familia, ¿sí?, en la decisión de esa niña. Recordemos que hay niñas que cuando pasan por una situación de abuso sexual casi no tienen información sobre salud sexual y reproductiva ni sobre su propio cuerpo. Esto nos pasa, por eso reforzamos mucho lo que tiene que ver con toda la educación de salud sexual y salud sexual integral desde las escuelas, con los equipos de educación también, no solamente de salud. Pero lo importante acá es buscar la manera, de acuerdo a cada contexto normativo, de que ella pueda tomar una decisión autónoma sobre su cuerpo, de acuerdo a su capacidad de discernimiento, y en algunas situaciones cuando nos encontramos por ahí con situaciones de discapacidad intelectual, lo que estamos manejando hoy en día es el sistema de apoyos, ¿sí? De que la decisión de esa niña o esa adolescente o de una mujer con discapacidad intelectual sea dentro de una red de referentes, de personas referentes de esa niña, esa adolescente, que la ayuden a tomar esa decisión, donde el equipo de salud formaría parte de este sistema de apoyo. Gracias. Una pregunta de Bárbara Pérez. Ahora, con la restricción del uso del ibuprofeno por el coronavirus, ¿cuál sería el medicamento de primera línea elección para el dolor en casos de menores de edad, o no? Guillermo. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Si bien es cierto, ha existido una tendencia a, digamos, expresarse que no está recomendado, no es del todo probado. Sin embargo, si existe cierta duda, hay medicamentos, el tramadol sería una buena elección, que incluso para niñas viene por gotas, se puede administrar en gotas, en líquido, entonces sería una buena opción. También el metamizol, que se conoce como dipirona, o incluso pues en algunos casos el propionaxato, lo que pues, son medicamentos para músculo liso, puede ser el conocido como Sertal, o el Buscapina, dependiendo de casas comerciales menciono, para a lo mejor están más familiarizados que con
con el compuesto químico, pero sí hay opciones. Si hay alguna duda, pues se pueden dar otras opciones. Y el tramador creo que es una buena opción. Adela Yapu pregunta, tengo la inquietud de conocer, se habló que en el empleo del espéculo se recomienda el pequeño, pero ¿cuáles son las consecuencias si no fuera así? ¿Existe alguna lectura que describa ese punto? Gracias. Bueno, definitivamente que la utilización del espéculo, el espejo, es un tema que debe de manejarse en el momento dependiendo de cada caso. Si es posible no volver a revictimizarla haciendo un examen pélvico, pues es mejor no hacerlo. Creo que acá el ultrasonido tiene un campo de acción muy importante que a lo mejor no sea necesario realizar un examen vaginal si tenemos un ultrasonido muy claro. Sin embargo, sí en algunos casos pues es necesario utilizarlo, debe ser el más pequeño, en algunos lugares se tiene y es bueno tenerlo, no se recomiendan los plásticos porque pueden ser rotos fácilmente por la tensión. Y en algunos casos, incluso cuando son muy delicados y hay necesidad de hacer un examen, se tiene que hacer un examen bajo anestesia si es necesario. Pero en la medida de lo posible, por la edad de las niñas y cuando son muy cercanas a los 10 años, es mejor no, en la medida de lo posible, no hacerlo y contar pues con un ultrasonido. Esta otra pregunta también es muy interesante. Sabemos que muchas de estas niñas han sido violentadas por personas cercanas. Si bien es importante el acceso de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico, ¿cómo se debería manejar esto? ¿Realmente debemos recomendar que use un método anticonceptivo? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor, Milka? Como sabemos, muchas de estas niñas menores de 15, las más pequeñas, son víctimas de violencia. Si bien es importante el acceso de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico, ¿cómo manejar esto? ¿Realmente hay que recomendar un método anticonceptivo a una niña que está siendo violentada? Bueno, en realidad lo que siempre es recomendable en cualquier momento de la vida es el acceso a información sobre salud sexual integral, ¿sí? En el acceso a información a este derecho, que es un derecho, o sea, las niñas tienen derecho a tener información sobre anticoncepción, digamos, siempre es recomendable que puedan acceder a un método anticonceptivo después de una situación de interrupción de embarazo, de aborto. Eso va más allá del momento evolutivo de la edad, siempre es recomendable. Pero en lo que tiene que ver con una niña o con un adolescente es muy importante el trabajo de asesoramiento, de guía, de consejería, que ella tenga conciencia de qué método anticonceptivo, de por qué existen los métodos anticonceptivos, cuáles son sus ventajas y desventajas, que se adecúen a la necesidad y a la particularidad de cada una de ellas. Si hay una situación en que una niña, un adolescente o una mujer opta por no utilizar un método anticonceptivo, obvio que esto es, es considerado, pero la realidad sería oportuno el acceso a la anticoncepción. Sí. Girly Rodríguez pregunta, ¿en sus países hay protocolos médicos específicamente para el manejo de embarazos y abortos en adolescentes y niñas? Sí. Milka, si me permites responder eso, porque trabajamos en el taller justamente de CLACAI, y lo que tenemos relevado a través del taller es que hay solo 2 países que tienen protocolos de atención de niñas
menores de 15 años con embarazos forzados, que son Uruguay y Argentina. Y espero no estar dando ninguno afuera porque voy a quedar muy mal. Pero es parte de justamente el relevamiento que hizo CLACAI para estas situaciones. Los documentos, entiendo, Susana, que están disponibles ya. Ella nos puede confirmar. Creo que pueden ser muy útiles para consultar. Estoy diciendo que ya empezando a quitar la cebolla. Ok. La siguiente pregunta. Susana, ¿vas a hablar? Sí. Sí, efectivamente es un material que ya está disponible. Hay 2 estudios y estamos justamente en vistas de sacar un documento de lineamientos para ayudar a los países, a la sociedad civil particularmente, para que se impulse el desarrollo de protocolos, porque se ha observado esta falencia en muchos de ellos. Listo. Entonces nos avisas apenas estén publicados y compartimos todos los documentos. Tengo una pregunta de María Celeste Leonardi. El doctor Ortiz mencionó al final de su presentación que la telemedicina no es recomendable para niñas menores de 15 años. Pensando en el contexto del COVID-19, me gustaría si podría profundizar en las desventajas de usar telemedicina en estos casos y si hay supuestos en los que se consideraría recomendable. ¿Qué recaudos se deberían adoptar? El doctor Ortiz mencionó, Sí. Repitió acá la pregunta, perdón. Sí, creo que no mencioné que no sea recomendable. Lo que mencioné que en algunos casos puede no ser bienvenido por la adolescente porque estamos hablando, por ejemplo, una niña de 12 años tendría que tener todo el proceso en casa. Muchas veces está en el sitio donde ha tenido pues el agresor y aparte pues en algunos casos le va a tocar estarse escondiendo, más que por la parte médica, que sí lo puede perfectamente hacer en casa, es un poco por el acompañamiento que pueda tener ella en su hogar. En ese sentido, no quiere decir que no se pueda, pero es donde a lo mejor habrá que hacer algún tipo de consideraciones especiales para permitir que sea hecho en casa. Muy pocos casos son en el primer trimestre. Ese es otro tema que hay que tener en cuenta, que es donde se ha recomendado un poco más la telemedicina en el aborto para el primer trimestre. En el caso del segundo trimestre, para una niña menor de 15 años, lo mejor es que sea internada por las connotaciones que mencioné en la plática, pero lo mejor los demás pueden contribuir un poco, porque creo que este sí sería un tema en donde habría que tener un poco más de consenso o debate. La siguiente pregunta de Susana Guijarro, si es que tienen algún instrumento para evaluar la autonomía progresiva. Bueno, lo que nosotros manejamos es una guía de preguntas o de ejes para considerar lo que tenemos que ver con la concepción de salud integral de esa niña o de cada consultante. Y lo importante en esto es el feedback, ¿no? que se genera en la entrevista. Por suerte, en el contexto de pandemia, lo que tiene que ver con la tecnología virtual lo podemos seguir manteniendo, ¿sí? Y el feedback se da también de una manera de acuerdo a lo que tiene que ver con las cámaras y los sonidos. Pero lo ideal de estas entrevistas, de este feedback, siempre es presencial, ¿no? En una entrevista cara a cara. Justamente María Luisa Sánchez Fuentes pregunta sobre lo mismo, si conocen de alguna experiencia en la región del uso del teleaborto o teleile en el sector público o privado.
Bueno, no sé si Guillermo quiere contestar más Sí, esa pregunta. sí, definitivamente hay experiencias. Creo que México es una buena, un buen ejemplo, digamos, en donde existe la telemedicina que se está aplicando. Sin embargo, para menores de 15 años creo que sería algo que deberíamos de investigar un poco más. No, como les digo, no se ha tenido tantos casos en esta edad. Incluso muchas veces no son reportados con esta edad. Entonces creo que si hay experiencia definitivamente y buena, no ha sido mala experiencia, pero para el tema que nos trae este día en menores de 15 años, creo que habría que generar esa evidencia. Y el último comentario que viene de Bolivia, de Malena Morales, buenas noticias. Compartir con ustedes que en Bolivia se tiene la mifepristona en la lista de insumos esenciales, igualmente en las normas y protocolos de atención. El registro sanitario está en sus últimas fases de aprobación. También la mesa de maternidad y nacimiento seguro se ha presentado al Ministerio de Salud el protocolo para la atención del embarazo infantil. Hemos excedido en más de 45 minutos el webinar. He tenido que saltar algunos comentarios, algunas preguntas. No sé si ustedes todavía podrían resolver algunas de las preguntas que hay aquí o ya lo damos por terminado. Ustedes me A lo dicen. mejor, sí, yo propondría, Milke, si nos puedes enviar las preguntas por correo y a lo mejor luego podemos responderlas y de alguna manera Claro, poder. puede ser así. Muy bien. Entonces, Susana, Sí. palabras finales de cierre contigo. Muchísimas gracias, Milka, por esta oportunidad y por permitirnos llegar a una plataforma mucho más amplia para poner en el debate una discusión. Como ya se ha señalado, el tema de embarazo en niñas menores de 15 años es todavía un desafío por resolver en la región, y dada la gravedad que esto tiene, creo que es una obligación nuestra, y que COVID particularmente, que no va a ser un tema de tan corto plazo, creo que nos amerita pensar en procesos que nos hagan ver que es urgente comenzar a pensar cómo estas niñas no se quedan desprotegidas en un periodo tan difícil, que además muchas están en situaciones de riesgo por quedarse en casa justamente con personas que las agreden. Muchísimas gracias, Milka, por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes. No les he leído todas las felicitaciones que veía yo en el chat porque no hubiéramos tenido mucho tiempo, pero muy agradecida por su participación. En el pico de atención hemos tenido 98 participantes, así que realmente el webinar ha sido un éxito. Gracias a todos, que tengan buen día. Sigan, por favor, manteniéndose saludables y cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao. gracias a todos. Gracias.